¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Decía que cuántos llegamos a la iglesia como beisbolistas robando la segunda base, barriéndonos ahí a recibir la palabra, porque hay esa necesidad de nuestras vidas durante la semana. Probablemente no tuvimos mucho tiempo de acercarnos al Señor por medio de su palabra. Probablemente nos vimos atribulados, pero finalmente estamos aquí. O sea, y eso es lo importante, que estamos aquí en la casa del Señor y hambrientos de esa palabra, de ese alimento espiritual, ¿no? Así que vamos a iniciar y le voy a pedir que me acompañe a 2 de Samuel 12, versículos 1 en adelante, le voy a dar lectura. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Amén. Oremos, hermanos. Santísimo Padre Celestial, me presento ante ti, Señor, solamente como un instrumento que tú has de usar, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, mis pensamientos, Señor. Yo me aparto de este lugar, yo me engúo para que crezcas tú, Señor. Para que sea tu palabra, Señor, la que exhorte, redarguya, Señor, y consuele, pero también traiga ánimo a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en el contexto de este pasaje que acabo de leer, David era el rey y se había quedado en su palacio en tiempos de guerra. Se había quedado en su palacio en tiempos de guerra, y durante ese tiempo, pues bueno, asomándose a la terraza, vio una mujer muy bella y decidió traerla hacia él, pero esta mujer era de otro hombre, estaba casada, y sucede que él empezó a deslizarse de una manera peligrosa y empezó a pecar, y un pecado le llevó a otro y otro pecado le llevó a otro. Bueno, finalmente Dios manda a un profeta, al profeta Natán, y Natán no lo confronta directamente, pero le narra una historia que para David era una historia verdadera. O sea, le estaba hablando de algo real, pero él no sabía, David no sabía que Natán estaba hablando de él, o sea, del rey David. Bueno, vamos a detenerlo ahí. El tema del día de hoy es el balance es para favorecerte. Ese es el tema del día de hoy. Y para poner un poquito en contexto, no sé qué tanto sepa de lo que es un balance financiero o incluso una auditoría fiscal. Vamos a relacionarlo con esto. ¿Qué es un balance? Es un estado financiero que va a brindar información a aquel que tiene una empresa o un negocio. Y le va a mostrar cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, cuánto vende, cuánto gana, cuánto pierde. Básicamente esa es la idea de un balance. Entonces, el hecho de que se haga un balance en una empresa es para sanear las finanzas, es decir, es un indicativo si el negocio va bien o el negocio va mal. Si el negocio va bien, va a mostrarse en números negros, que es el término,
o si está en pérdidas va a mostrarlo en números rojos, que es como se menciona. Y miren, hermanos, no a todo mundo le gusta hacer balances. No a todo mundo le gusta hacer balances, porque preferimos imaginar que nos está yendo bien en lugar de tener la certeza de que nos está yendo bien. Pero en el caso contrario, no nos gustan los balances, a veces por descuido, a veces porque somos negligentes, o a veces porque simplemente no queremos saber la realidad de las cosas. Y el hecho de que una empresa, por ejemplo, no haga balance en su negocio y no lo haga a tiempo, esto puede llevarle a una bancarrota. Bueno, ahora relacionemos esto en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual. En nuestra vida cristiana pasa exactamente lo mismo. De alguna manera, no andamos tan mal, porque siempre decimos, bueno, es que no ando tan mal. O sea, soy humano, peco, tropiezo, la tentación a veces me gana. Y no aspiramos realmente a que nos vaya bien. Por lo tanto, decimos, un poco de sufrimiento y estrés, pues bueno, puedo vivir con ello. Finalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, o sea, estamos ante una situación que no debería ser de sufrimiento por sufrir, porque no se trata de eso. Muchas veces vamos nosotros a sufrir por causa de nuestro pecado. Vamos a sufrir porque nos estamos dirigiendo en la dirección incorrecta. Y bueno, llega el momento en nuestra vida en que, sin darnos cuenta, estamos ya en números rojos, estamos en pérdida, estamos en deuda. Y tenemos que declararnos en bancarrota. Eso es decir, cuando nos apartamos del Señor, nos apartamos de la iglesia, etcétera, etcétera. Mire, lo voy a poner en contexto de la iglesia, refiriéndome a las iglesias de Apocalipsis. Y la iglesia de Éfeso en Apocalipsis tenía la doctrina correcta, miren. En Éfeso la doctrina era correcta. Tenían tanto conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios que identificaban a los que eran los falsos apóstoles, los falsos maestros. Todo estaba bien. Era una iglesia con esa autosuficiencia en el conocimiento, que de esa autosuficiencia había hecho un pedestal y se había subido, pero también ya se había caído y no se había dado cuenta, puesto que el Señor le dice, mira de dónde has caído. Entonces, todo funcionaba bien, pero había perdido la cosa más importante, que es la que le reclama el Señor, que es el que viene y le hace el balance a la iglesia. Le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete, porque mira, tú tienes gran conocimiento, tú sabes identificar a los falsos apóstoles, tienes buenas obras, pero ¿sabes qué? Perdiste tu primer amor, lo has perdido. Y así nos sucede a veces en las iglesias. Amamos el ministerio que tenemos, amamos la actividad de la iglesia, amamos venir al servicio, pero dejamos de amar al Señor de los ministerios y al Señor que nos ministra la palabra. Entonces eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. Por no hacer un balance, pues había perdido su primer amor. La iglesia de Sardis es lo que podríamos denominar en términos contemporáneos, es la iglesia zombie. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Al igual que ahora la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se clasifica como la iglesia tibia. Pero una iglesia, ¿por qué se entibia una iglesia? Normalmente porque quiere darle la razón a todo mundo. Todo mundo tiene la razón. No importa lo que diga, somos amigables, venga, bienvenido, no importa quién tú eres, cómo eres, no necesitas arrepentirte. Mira, bienvenido. O sea, a mí lo que me interesa es que mi iglesia esté llena, pero no se comprometía con Dios. Se congraciaba con Dios, pero no se comprometía con Dios. Pero también se envolvía en las cosas del mundo y eso le volvió tibia. O sea, no puedes servir a dos amos y decir que a los dos amas, porque dice la palabra que terminarás amando a uno pero aborreciendo al otro. Y era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Cuando el Señor viene y le hace el balance de lo que está pasando ahí, pues la encontró que era tibia, que había quedado muy corta en muchas cosas. Ahora la iglesia de Tiatira puso de manager a Jezabel, por no decir que la puso de pastora.
la puso de manager. Y algunos llegaron, dice que a conocer hasta las profundidades de Satanás. Otros no, pero muchos llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y aunque algunos tenían fe, tenían amor, tenían obras y servían y eran pacientes, pero ¿sabe cuál era el problema? En el balance, que no querían arrepentirse. Es decir, el Señor nos llama la atención, pero a veces no queremos arrepentirnos. Y eso lo comentábamos hace un rato en la clase acerca de cómo manejar los conflictos. De que hay un conflicto, pero a veces las personas no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón, no quieren reconocer las faltas. Y muchas veces así sucede en la iglesia, pero veámoslo en el contexto también personal. Y la pregunta sería, ¿por qué necesitamos hacer un balance? ¿Por qué necesitamos hacer un balance? Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer un balance de nuestra vida cristiana. Porque vamos a tener que pararnos frente a Dios y dar cuenta de nosotros. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y muchas veces eso es lo que nosotros olvidamos como creyentes, que un día vamos a estar parados cara a cara frente al Dios Santísimo, con ojos con llama de fuego, que nos va a penetrar hasta lo más profundo y vamos a tener que dar cuentas. Y eso lo olvidamos. Y a veces es así que es nuestro comportamiento como cristianos, que a veces llegamos a comportarnos más como gente del mundo que como hijos de Dios. Precisamente porque no recapacitamos o no hacemos un autoexamen de nuestra vida cristiana. De hecho, la Santa Cena que acabamos de celebrar es un autoexamen. Dice quiero citar, 2 Corintios 13, el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, es bien importante que de cuando en cuando hagamos un autoexamen de nuestra vida, sobre todo cuando, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo en el día a día? Porque también vamos a dar cuentas no solamente de las cosas materiales que Dios puso en nuestras manos, casa, autos, trabajo, todo lo que Dios puso en nuestras manos y el cuidado que tuvimos de ello. También nos va a demandar a los varones, por nuestras esposas, por nuestros hijos, y nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros mismos, pero también de la familia que Dios puso en nuestras manos. No le voy a preguntar a mi esposa, ¿qué hiciste de tu marido? No, el responsable del hogar soy yo, y a mí me va a pedir cuentas el Señor, como hombre, como varón, como sacerdote y rey de mi hogar. Pues a mí me va a pedir cuentas el Señor de mi esposa, pero también nos va a pedir cuenta de nuestro tiempo, que es como un intangible, como que normalmente perdemos de vista. Y nosotros decimos, bueno, salgo, trabajo, atiendo a mi familia, paso tiempo con mis hijos y me siento a ver la televisión 5 horas. Suele pasar. Entonces Dios nos va a demandar, cuando haga el balance, cuando estemos frente a Él, nos va a demandar el hecho de nuestro tiempo. O sea, ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? Como los negocios. ¿Qué invertimos? ¿Cómo lo invertimos? Ese tiempo. ¿En televisión? ¿En entretenimiento solamente? ¿Y la palabra de Dios? ¿Y la oración? ¿Y el asistir a la iglesia? ¿Y el participar o el servir en la iglesia? Entonces, cuando nosotros no somos conscientes del tiempo, que también se nos va a pedir cuentas, y no hacemos ese balance, entonces se nos olvidan las cosas, se nos olvida. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis
como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la aspiración de nosotros es, hermanos, buscar cómo agradar a Dios. Esa es una de nuestras metas como cristianos, buscar agradar a Dios. ¿En qué? En todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, es decir, ir a la palabra y conocer más las promesas de Dios, conocer a Dios mismo. Y mire, Natán fue enviado a David. Es como el contador o el auditor que le mandó Dios al rey David, para hacerle ver que él en el balance de su vida estaba ya quebrado, estaba en bancarrota, había sido el autor intelectual de un asesinato, había codiciado a la mujer del prójimo, se la había apropiado, la había embarazado, quería hacer pasar como que el hijo era del esposo, no se le hizo, mintió, hizo tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque David no se detuvo un solo momento a hacer un balance. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos descubrimos en algún tipo de pecado y no nos detenemos y hacemos un balance? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y nos ponemos a orar: Señor, estoy codiciando, estoy envidiando, estoy mintiendo. Por favor, ayúdame. Porque quiero detener todo esto. Y a veces no lo hacemos. Y decidimos seguir en la bajadita, ¿no? O sea, seguirnos deslizando. Mire, en Génesis 3, 9 al 10, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En este caso, la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, no es geográfica. O sea, no le está preguntando el lugar, dónde está en el lugar de Edén, sino ¿dónde estás tú espiritualmente? Es la pregunta que nos hace Dios. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Esa es una pregunta que debe estar con nosotros. Pero Adán dice: tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, Dios le hace esta pregunta, pero Él no contesta de la manera que debió haber contestado, sino contestó de la manera como encubriendo todavía lo que Él había hecho. Más adelante, obviamente, el Señor le hace la pregunta, que ¿quién le había dicho que estaba desnudo? O sea, que en este caso, a veces perdemos el balance de la vida cuando empezamos a escuchar la voz de otros, la voz del mundo, la voz de nuestra carne o la voz del enemigo. Empezamos a escuchar otra voz, como le pasó a Eva, como le pasó a Adán. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz de nuestra carne o la voz del mundo o la voz del enemigo, evidentemente nuestro balance va a empezar a generar números rojos en nuestra vida espiritual. Luego, en Hechos 5, 3 y 4, en el asunto de Ananías y Zafira, dice de esta manera: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? En ambos casos, si ustedes observan, viene esta pregunta. Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y en la pregunta que le hace Pedro a Ananías: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? En ambos casos, los dos tuvieron oportunidad de arrepentirse, pero decidieron, mejor dicho, no hacerlo. Decidieron no hacerlo. Y bien le dijo Pedro: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Fue por eso que cayó fulminado Ananías, porque no le mintió a los hombres. Porque como sea, nosotros podemos mentir a los hombres, dar una vida de apariencia que somos muy santos o muy cristianos, pero se nos olvida que Dios está observándonos completamente. David olvidó completamente
por completo, quedó cegado por el exceso de testosterona que quería estar codiciando y deseando a la mujer de otro, y su mente quedó entenebrecida y se le olvidó que Dios lo observaba. Tan es así que cuando envía al profeta Natán, le narra con lujo de detalle su pecado, metafóricamente hablando. Y Ananías, Pedro lo confronta y le dice: o sea, era tu heredad, era tu terrenito, caramba. Me hubieras dicho, bueno, no quiero dar nada, pues no lo des. O quiero quedarme con una parte, pues está bien, es tuyo. Y así nos pasa a veces, ¿no? O sea, hacemos promesas a Dios y nos quedamos cortos. Te prometo, Señor, que ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Y el domingo, híjole, se casa el amigo del cuñado de la prima de no sé quién, que ni relación tiene con usted, pero ahí se va la boda, se va la quinceañera. Se le inventa cualquier pretexto para no venir a la iglesia y se pierde algo bien importante, el alimento para su vida espiritual, ¿no? Entonces, son situaciones en el que ambos, Adán y Ananías, tuvieron la oportunidad de contestar. A diferencia de David, él sí se airó y dijo: el tal debe morir. O sea, él determinó, porque él sabía que él era el rey. Es más, si Natán lo hubiera agarrado mal parado a David, ahí mismo saca la espada a David, y si no le gusta le corta la cabeza a Natán, punto, y se acabó. Él era el rey. Era el riesgo de un profeta llegar y decirle tal vez tan directamente. Por eso le puso una metáfora y le narró con detalles la situación de este hombre rico que se había apropiado de una oveja que no era suya, etcétera. En Lucas, hermanos, 15, en Lucas 15, versículos 11 al 13, narra la parábola del hijo pródigo. Y dice de esta manera: también dijo, hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, vemos en este caso del hijo pródigo que ahora las circunstancias de la vida le hacen recapacitar y sentarse y hacer un balance mientras comía el alimento que comían los cerdos. Era un hombre que había desperdiciado toda su herencia. Y a veces pregunto, ¿cuál es nuestra herencia espiritual? Nuestra salvación. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nuestra vida, bajo nuestro cuidado, y que nosotros a veces desperdiciamos? Por ejemplo, Dios nos ha dado hijos, pero a veces a mí me sorprende mucho, digo, y no estoy hablando de cristianos, pero también puede ocurrir, que están en el mall, que llevan a los hijos a los jueguitos o algo, pero el papá y la mamá no salen del celular. Y los hijos dicen: es que estoy pasando tiempo de calidad con mis hijos. Está pasando tiempo de calidad en las redes sociales, pero no con sus hijos. Dios nos ha dado una esposa, pero cuando empezamos a ver defectos en la esposa, como que esa bendición entonces se nos convierte en una maldición. Porque toda bendición mal recibida se convierte en maldición en tu vida. Porque Dios puso en tus manos una esposa. Pero como esposos estamos obligados a ministrarla, a pastorearla, a alabarla por medio de la palabra de Dios. Somos responsables de ellas, varones. Y eso Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y actuamos igual que el hijo pródigo. Tenemos esa herencia hermosa que Dios nos ha dado y la empezamos a desperdiciar. Tenemos a la esposa olvidada. A veces, siendo siervos de Dios, hermanos, tengo que reconocerlo. Nos encerramos en el estudio y rueda el mundo. Y la pobre esposa, pues, inventándose las que hacer, arreglando otra vez el jardín, limpiando nuevamente la casa. O sea,
pero no, el marido ya no está ahí, aunque esté ahí, vamos. O sea, Dios ha puesto en nuestras manos tantas bendiciones y tanta riqueza, pero que nosotros somos descuidados. Cierta pareja que conozco, Dios les otorgó un lugar donde vivir, pero a través del tiempo descuidaron la casa donde ellos vivían, ellos rentaban. Y la casa estaba destruida en muchos aspectos. Dios puso esa casa en sus manos, no era ni siquiera de ellos, era de alguien más, el que se la rentaba. Pero ese tipo de descuidos, o sea, Dios los ve. ¿Cómo Dios puede poner algo más en nuestras manos? Como le dijo a David más adelante ahí en 2 de Samuel 12 en adelante. Más te hubiera dado, David, más te hubiera dado, pero fuiste un descuidado. Del mismo modo habla nuestra vida. Más Dios pudiera poner en nuestras manos, pero no somos diligentes. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento debemos hacer un balance de las cosas que Dios nos ha dado, empezando por nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con mi vecino? ¿Cómo está la relación con mi pareja? ¿Cómo está la relación con mis hijos? ¿Cómo está la relación con mis compañeros de trabajo? No, es que mi jefe es un desgraciado. Sí, pero Dios te lo puso ahí para hacerte crecer en paciencia, en amor y compasión. Porque a lo mejor ni es cristiano. Es una bendición tener esos jefes. Porque cuando tenemos jefes tan complacientes, nos volvemos abusivos, hermanos, aún siendo cristianos. No, pues llego tarde, al fin me la perdona. O le aviso a la mera hora, ¿no? O sea, que no voy a ir. O sea, tantas cosas, hermanos, que como cristianos somos descuidados. Y al contrario, a mí me da gusto. El otro día, una de las casas en las que nosotros trabajamos, el hombre dejó el billete de 100 para pagarnos. Y mi esposa me dice, hey, mira, aquí está el pago. Y le digo, oh, qué bien. Y le hace así mi esposa, y eran 2 billetes pegados de 100. Y le digo, oh, pues, bendito sea Dios. Obviamente eso no es una bendición. O sea, el tipo pues, se le pegó 2 billetes de a 100. Obviamente yo estaba bromeando, hermanos. Yo estaba bromeando, crean que Satanás me tentó, pero yo estaba bromeando. Y le digo, bueno, préstame el de acción extra. Y fui y le dije, oye, George, mira, se te vino uno de más. Y dice, genial. Dice, por eso ustedes trabajan para mí. Entonces, eso es hermoso, saber que reconocen en ti, aunque él se imagina que somos cristianos, es un americano. Y da gusto saber que cuando la gente del mundo te elogia por tu honradez, por tu sinceridad, por tu buena disposición, porque caminas la milla extra. Y dice, wow, es que yo aprecio que él trabaje para mí, que ella trabaje para mí. Y miren, hermanos, eso es cuando nosotros tenemos ese balance en nuestra vida y sabemos hacerlo. No estamos en números rojos. Miren, vemos, regresando un poquito, me fui un poquito lejos, pero bueno, Adán decidió echarle la culpa a Eva y también culpó a Dios. Le dijo, hey, la mujer que tú me diste, o sea, fíjate, no era buena, Dios. O sea, imagínense a Adán, ¿no? ¿Qué situación tan especial? Decirle a Dios, Dios, te equivocaste. Y que Dios te conteste, no, sí me equivoqué, pero no contigo hacia tu esposa, sino de tu esposa hacia ti. No te debía haber puesto de marido de ella. Estoy bromeando un poco, hermanos. En realidad, Adán decidió echarle la culpa a Eva. Ananías decidió callarse. David, pues se alteró, hermanos, en grado sumo y decidió que el hombre que había pecado debía morir. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para hacer un buen balance de nuestras vidas?
¿Cómo hago ese balance en mi vida cristiana? Número 1, hermanos, si se lo está preguntando, en Mateo 7:24 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quiere hacer esa balanza en su vida? Bueno, empiece edificando su vida espiritual sobre la roca, no sobre filosofías, no sobre pensamiento humano, sino sobre la roca que es Cristo. Entonces ahí estamos empezando bien. Sea prudente, edifique o edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Número 2, ante todo tenemos que ser transparentes. No podemos vivir una vida cristiana en el balance de las cosas sin ser transparentes. De todos modos, hermanos, Dios lo ve todo. Y si no quiere que le manden por ahí a un Natán a su vida, sea transparente con Dios, confiéselo. Cuando venga a su tiempo de oración, diga al Señor, honestamente me equivoqué, este es mi pecado, lo pongo delante de ti, perdóname. Yo sé que tú todo lo ves, tú todo lo sabes, pero también sé que eres misericordioso. Así que no oculte las cosas. No sea como el rey David, no sea como Ananías o Adán, que después se tenga que ocultar de la presencia de Dios. ¿Cómo se oculta uno de la presencia de Dios? Pues yéndose a dormir temprano y sin orar, levantándose de carrera para ir al trabajo y no oramos. Eso es ocultarse de la presencia de Dios. O sea, uno no quiere estar frente al trono de la gracia, alabando, glorificando, honrando y también clamando y pidiendo al Dios de los cielos. Dice Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad puesta en una colina no se puede esconder. Si nosotros somos transparentes, ciertamente vamos a estar puestos en alto, hermanos. Vamos a ser altamente apreciados por los demás, por nuestra transparencia, por nuestra sinceridad, por nuestra honestidad y por nuestra integridad como cristianos. Número 3, hermanos, tenga humildad para reconocer sus fallas. Hace rato comentábamos que cuando existe algún conflicto, ya sea en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, somos muy proclives, hermanos, a exaltar el ego. Yo tengo la razón y tú estás equivocado y déjame te lo demuestro. Y a veces hay ese orgullo también espiritual en la iglesia. Espérame, déjate demuestro con la Biblia que estás equivocado. O sea, a veces somos hasta carentes de amor para mostrar una verdad bíblica. Y entonces somos orgullosos, ególatras y no tenemos humildad. Y la palabra a mí me dice que el soberbio Dios lo evita, pero al humilde Dios lo exalta. También me dice la palabra, hermanos, que cuando se es humilde y reconoce uno sus pecados, uno tiene un nuevo empiezo, un nuevo comienzo cada mañana, porque dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces vivamos en esa esperanza de que, ok, la regué, me equivoqué, está bien, lo confieso mi pecado, pido perdón a quien le tenga que pedir perdón, y sé que cuando amanezca tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas como Dios manda. Recuerdo que cuando mi hijo aquí presente tenía 14 años y nos mandó llamar su maestra porque tenía malas calificaciones y estaba mal, y nos fuimos mi esposa y yo, y la mujer estaba así como molesta, como tratando de intimidarnos a nosotros como papás y a él como estudiante. Y no, es que esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué tienes que decir al respecto?, le pregunta a mi hijo. Y mi hijo le dice, bueno, la verdad, tengo que reconocer que me equivoqué, que paso mucho tiempo en los videojuegos, que no estoy haciendo mi tarea y que no estoy poniendo atención en clase. Después de la respuesta de mi hijo, tuvimos que levantarle la quijada a la maestra y regresársela a su lugar, porque no esperaba esa respuesta de un muchacho de 14 años. Y ella misma lo confesó y dice, la verdad es que estoy sorprendida de la respuesta de su hijo. Todo jovencito que viene aquí viene justificándose. Le echa la culpa a los papás, le echa la culpa a los compañeros, le echa la culpa al maestro. Pero es la primera vez que veo que un jovencito reconoce su culpa.
Bueno, está bien, pues ponte a estudiar. Y ya, se acabó. Se fijan, hermanos, cuando somos humildes para reconocer nuestros pecados, es como si el Señor nos pone en una colina para que todos nos vean. Tenemos que ser ejemplo. Somos luz de este mundo. Número 4, hermanos, en el balance. Porque todo balance es para ser favorecidos. Es para que nos favorezca el balance. Sea perdonador. Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes mi Padre Celestial. Si usted no sabe perdonar, créame que está en un gran aprieto. Es como ponerse grilletes y cadenas pesadas y las pone a disposición de la persona que usted no ha perdonado. Se convierte en esclavo de la persona a la que usted no puede perdonar. A veces, aunque no haya tenido usted la culpa, recuerdo a una persona con la que platicábamos, mi esposa y yo, y hablamos del tema de perdonar, pero decía, es que yo no puedo perdonar a mi hermano. Oh, sí, su hermano es del mundo. No, es cristiano. Y usted, pues también soy cristiana. Entonces, ¿cuál es el problema? Perdón. Dice, bueno, es que él tuvo la culpa. Bueno, ¿y? ¿Él ha tomado la iniciativa? No. ¿Y usted? Tampoco. Entonces, ¿dónde estamos? Y la pregunta, ¿y dónde estás tú espiritualmente? No podía perdonar. Y miren, hermanos, cuando uno perdona, uno se libera a sí mismo. Es la libertad para uno de una carga tan pesada que la falta de perdón le hace echar raíces de amargura en su vida. Digo, ¿vale la pena, una vida tan corta, vale la pena vivirla amargados? No, hermanos, esta vida es para que la gocemos de tal manera, siguiendo los mandamientos y principios de Dios, que eso nos hace libres, nos da paz y nos da gozo en la vida. Número 5 y último, busque al Señor en oración y en la lectura de la Biblia. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Mire, no recuerdo exactamente qué palabra en griego en este versículo, dice que si usted ha sido tan cabezón, tan necia, tan dura en la sabiduría de Dios, dice que a pesar de eso, si usted le pide sabiduría al Señor, dice que Él, tómala, te doy sabiduría. Te doy sabiduría para que aprendas a vivir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos en la iglesia. Dios nos da sabiduría, pero hay que pedírsela. Pero también hay que buscarla, hermanos, en la palabra de Dios. Recuerdo hace ya tiempo, un hermano que sinceramente se me acercó. Nosotros estamos en una iglesia, nos congregamos en una iglesia pentecostal, y en la iglesia pentecostal es muy común escuchar: el Señor me dijo, el Señor me habló. O sea, y no dudamos que el Señor puede hablar a veces hasta de manera clara a una persona, o a veces con una cuestión, una emoción o algo, un sentimiento, que Dios habla al respecto de nuestra vida. No lo dudo. Pero este hermano se me acercó y me dijo: hermano, estoy preocupado. ¿Por qué, hermano? Pues es que ya llevo 2 años de cristiano y nunca he escuchado la voz de Dios. Le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, sí, es que mi esposa dice, el Señor me habló, el Señor me dijo. Porque la esposa, al contrario de él, ¿no? O sea, ella era un poquito emocional y metida en las cosas del Señor, pero, y es que el Señor me dijo, y es que el Señor me habló. Y dice, yo estoy preocupado, no oigo la voz de Dios. Le digo, mira, hermano, no te conflictúes. Rara vez las personas escuchan la voz de Dios claramente. Pero no te preocupes, eso no es una cuestión de preocupación ni de conflicto en tu corazón. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sí, hermano. Pues lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz fuertemente? Lee la voz en voz alta. Ahí te va a hablar Dios. Lee tu Biblia. Es la manera en que Dios te va a hablar a ti. Hermanos, debemos recordar que hacer el balance en nuestra vida cristiana debe ayudarnos
a darnos cuenta de lo que nos hace falta crecer o en las áreas en las que nos hace falta madurar. Pero también nos ayuda a ver las áreas en las que hemos madurado. Esa falta de balance, de introspección o de, mejor dicho, de autoexaminación, mejor palabra todavía, nos ayuda a ver el fruto que estamos dando o el fruto que nos falta por dar. O a lo mejor el fruto que se nos está pudriendo. Porque dice el Señor que Él viene de tiempo en tiempo y quita el fruto para que llevemos más fruto. Es decir, si el Señor a través de circunstancias y pruebas en la vida me ha hecho pasar por situaciones donde mi paciencia ha sido puesta a prueba, y el Señor ve que ya he crecido suficiente, que ya tolero los gritos de mi esposa, ya tolero que mi esposa me diga, lava los trastes, ya tolero, ¿no? Ya tolero, tiende la cama, ya lo tolero. O sea, el Señor ya me ha probado en la paciencia, ¿no? Entonces dice, bueno, llega y quita ese fruto. Dice, bueno, ahora vamos a trabajar, ¿qué te parece en tu generosidad? Porque veo que eres medio codito, medio tacaño, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere la palabra. Cuando nosotros hacemos ese balance, nosotros venimos a darnos cuenta en qué estamos dando fruto, en qué no estamos dando fruto y en dónde se nos está pudriendo el fruto, hermanos. Dios nos está formando a la imagen de Cristo, y eso es lo que debe quedarnos muy claro. El hacer el balance no debe ser algo a lo cual nosotros debemos temerle, sino al contrario, el balance es para favorecerte. Podemos ver en el ejemplo del apóstol Pedro, cuando él niega a Jesús 3 veces, y lo negó de manera terrible y hasta con maldición. Y viene Jesús, ya resucitado, y lo enfrenta, y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él estaba formando el carácter de Pedro. Durante todo ese momento y esa vida de 3 años y meses que duró el discipulado de Pedro y de los otros discípulos, Cristo estaba formando el carácter, su carácter de Él en sus discípulos. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Dios está formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo en el día a día. ¿Para qué? Para hacernos un instrumento útil de su obra. Para ser instrumentos útiles de su obra. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Muy bien, hermanos. Quiero cerrar. Y yo no sé si sentí como que fue muy rápido, ¿verdad? Pero si quieren le seguimos. Dice, no, ya tengo hambre. Déjeme cerrar con esto, porque pienso que precisamente el hacer el balance en nuestra vida es porque, como lo mencioné, Dios está formando a Cristo en nosotros. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, a la cual se le conceda, como dice Apocalipsis, ser vestida con lino fino, resplandeciente, más blanca que la nieve. Y mire, dicho esto, déjeme contarle que hace unas semanas atrás estaba viendo un documental de las feministas, en la cual exponían la vida de los gitanos en Europa, en el área de que había un mercado de mujeres, de que tiempo en tiempo venían hombres gitanos, de ellos mismos, pues se casan entre ellos, venían y compraban a una mujer, bueno, entre comillas, comprar. Venían y conocían y la que les gustaba y se gustaban, bueno, pues ya se comprometían en matrimonio. Y eso me hizo recordar que hay tribus en África que hacen exactamente lo mismo. De tiempo en tiempo vienen hombres de otras aldeas y escogen esposa. Pero no es tan fácil. Los papás necesitan recibir su contento. Si no le dan ese contento, se fue la palabra, esta dote, también le llaman dote, contento, algo tributario a ellos, a los papás, pues no las dejan ir. Entonces llegan estos hombres cargados con animales, y la que les gusta, aquí le ofrezco 5 borregos, una vaca, un becerro, 2 gallinas, llévatela. Y eso es cierto, hermanos, ahí en África.
en ciertas tribus. Y entonces llegaron estos hombres y empezaban a agarrar a las mujeres, a hacer el intercambio y se las llevaban como esposas. Pero desafortunadamente entre la tribu había una feíta. Siempre hay una feíta. Y como que todos pasaban de alto, como que ni volteaban a verla. Y se seguían de filo, hermanos. Entonces, uno que llega tarde, ya no encontró mujer más que a la feíta. Y el papá estaba, que me dé 2 gallinas, se la dejo ir. Es tuya, pero 2 gallinitas. Pero este hombre venía bien cargado, hermanos. Traía 8 vacas y se las dio al papá. Aquí están estas 8 vacas por tu hija. Y el papá estaba que se caía, se desmayaba de que qué óvole, la feíta. Y la aldea y las demás estaban igual. La feíta, 8 vacas, se volvió loco. Está dando todo lo que tenía. Tiempo después, años después, regresa la feíta a la aldea. Y así como la vieron partir toda la aldea, como la feíta se fue y le dieron 8 vacas. Cuando regresa fue el mismo asombro. ¡Ah! Pero ya no es feíta, está hermosa, está preciosa. Y el marido la había hermoseado. Bueno, hermanos, de igual manera, Jesucristo tomó a su iglesia, la feíta, la que nadie quería, que somos usted y yo. Somos la feíta, la que todos pasaban de filo y nadie nos quiere, nadie nos quería, pero Él dio todo lo que tenía, dio su sangre en la cruz del Calvario y le compró por precio de sangre. Y en este tiempo está trabajando en cada uno de nosotros, hermoseándonos, haciéndonos cada día más santos. De ahí la importancia, hermanos, de nuestra responsabilidad de hacer un balance, porque el balance es para que nos favorezca, porque Cristo ha querido favorecernos. Amén. Oremos, hermanos. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has traído tu palabra, Señor, has hablado a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que abrió su corazón y ha recibido esta palabra, Señor, que también la ponga por obra, para que sigan edificando su vida, que sigan madurando, Señor, y que la imagen de tu amado Hijo Cristo Jesús siga siendo formada en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.